¿qué es para ti la historia del Sáhara? Pues primero, o sea, me alegro de que para ti sean los mejores de mi canal. Ujú. Definitivamente son uno de los vídeos que más trabajo han llevado y me sabe mal que no sean, que no se hayan, que no hayan sido tan vistos como me habría gustado, porque es una Mm. historia que merece ser sabida, escuchada, contada. Y pues a día de hoy, para mí el Sáhara, la historia del Sáhara es, no sé, muy importante, porque como te digo, fue también uno de los viajes que más me impactó, ese primer viaje a los campamentos. Mm. La historia del Sáhara yo la fui descubriendo muy poco a poco. Recuerdo que, bueno, en la escuela yo no recuerdo aprender nada del Sáhara. Lo típico, bueno, ves el mapa mundi que hay en todas las clases y ves que debajo de Marruecos hay una cosa que pone Sáhara Occidental con una línea punteada en lo que viene siendo la frontera. Y dices, bueno, vale, pues vale, Sáhara Occidental. Pero Perdona no que sabía te nada. interrumpa en esto, pero es que a mí me parece terrible esto. O sea, porque es parte de nuestra propia historia como Sí, y españoles. reciente. Hace 2 días, en el 75, fue cuando abandonamos a su suerte a los saharauis realmente. Porque es así. Sí, Esa gente, los saharauis, tenían pasaporte español. sí, Y se quedaron sin nación realmente, sin un Estado. Los dejamos desamparados completamente. Y es algo que hay que exponer. Y es más, recientemente, como sabrás, pues aún se les ha dado una puñalada más, eh, ya desentendiéndonos de la cuestión del Sáhara, que es una cuestión que incluso la ONU intervino en ella. Entonces, joder, ¿qué más necesitamos para implicarnos en la cuestión del Sáhara? Aparte de que incluso a nivel geoestratégico y geopolítico es una zona que tiene cierto interés. Eh, sí. entonces, No, sí, mucho. efectivamente, de hecho, al día siguiente de la declaración de España de que se desentendía de la cuestión del Sáhara, que si no me equivoco fue en el 23 o 24. Al día siguiente se confirmó que varias empresas británicas estaban haciendo prospecciones para comprobar si había metales raros en el Sáhara. Entonces, esto no es una cuestión, no es una casualidad. Esto es una cuestión geoestratégica, geopolítica y principalmente de desamparo de las instituciones españolas que se desentendieron completamente tras la muerte de Franco en el 75 y que dejaron a esa gente a las manos, a los mandos de los marroquíes, del gobierno marroquí, ¿no? Sí. No, es la verdad, bueno, muy decepcionante, indignante la situación. Pero bueno, entonces, como te decía, de la escuela, no sabía nada del Mm. Sáhara y fue curiosamente en mi primer viaje a Marruecos, que fue en 2021, por aquel entonces aún en pleno confinamiento, era uno de los pocos países donde se podía visitar y me fui 2 meses a Marruecos y ahí no recuerdo muy bien cómo, recuerdo una conversación con un marroquí muy majo con el que iba de camino al, a Marrakech desde Agadir y creo, no sé si le pregunté algo de qué era el Sáhara Occidental o algo así. Dijo, no sé, esto mejor aquí no lo hables aquí en Marruecos, vas a enfadar a mucha gente". Después creo que me dio por buscar en la Wikipedia, me encontró, hostia, el muro más largo del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Empieza a ver un poco la historia de los, la zona liberada, el muro que separa pues, la zona que controla el Frente Polisario con la de Marruecos y no sé, ahí empiezo a decir, hostia, wow, wow, esto es bien interesante y no sabía casi nada. Y digo, va, sobre esto voy a tener que aprender un poco más, investigar un poco más y haré un vídeo guay en algún momento. Em, y después, no sé, después, creo que bueno, año siguiente, 2022, finales, me voy a Mauritania, decido irme en autobús, cruzando todo Marruecos y todo el Sáhara Occidental. Y ahí tuve un día en Dakhla, no vi mucho, pero bueno, me dio por dedicarle 5 minutos a un poco la situación del Sáhara. Y creo que ese vídeo lo vio
un ahora amigo que se llama Brahim, que es el organizador de la Sáhara Maratón, que Mm, se organiza una carrera solidaria que se lleva a cabo cada año en los campamentos, y él me invitó, me escribió de repente un día de un correo de eso, de la Sáhara Maratón, y él se presenta y dice, hostia, he visto tus vídeos, son muy buenos, no sé qué, que sepas que estaríamos encantados de que vinieras con nosotros, estás invitado a participar en la Sáhara Maratón, que se va a cabo en los campamentos, sería una gran experiencia que los pudieras visitar, conocer. Y nada, aquí estamos para cuando necesites. Y dije, hostia, qué guay. Y ahí dije, vale, va, ya tengo cómo ir a los campamentos. Y dije, en algún momento tengo que ir. Y nada, pasó un poco el tiempo y al final, pues de nuevo, hablando con otro colega que se llamaba Neil, hablando de plan, dijimos, a él también le interesaba mucho el tema de ir a los campamentos, dijimos, venga, va, pues vamos a planificarlo. Y decidimos ir para coincidiendo con la edición, bueno, no me acuerdo cuál era, la Sahara Maratón del 2024, en febrero. Y porque al final es cuando es más fácil viajar a los mm, campamentos, porque aunque nosotros al final fuimos por nuestra cuenta, pillamos nuestros propios vuelos, pero ahí organizan un vuelo charter desde Madrid directo hasta Tinduf, mm, que es la ciudad argelina alrededor de la cual están los campamentos, y es mucho más fácil sacar el visado a través de la Sáhara Maratón que si no tienes que ir tú a la embajada argelina. Yo no he sacado ningún visado para Argelia en la embajada argelina, pero hasta donde sé es complejo, no es tan sencillo. En cambio, mm, si vas como a través de la delegación del Polisario aquí en España o invitado por la maratón, pues es mucho más sencillo. Dejas el pasaporte ahí y pagas lo que toca y a los 5 días o menos tienes tu visado. Y bueno, fuimos coincidiendo con esas fechas y después, pues nada, llego a los campamentos y nada, acabó siendo, pues eso, a pesar de ser, ya no son solo tiendas de campaña en mitad del desierto, ya ves que hay muchas casas de adobe y casas de bloque y electricidad en muchos sitios y agua corriente, aunque va y viene, e incluso carreteras asfaltadas entre las wilayas. Las wilayas son los distintos campamentos. Em, bueno, pero a pesar de eso hay mucha precariedad ahí. Y mm, a pesar de eso, de ser un sitio en mitad del desierto, que además le llaman la Hamada, los saharauis, que es como el desierto en el desierto, la zona más inhóspita dentro del desierto. Em, pues no sé, esos días ahí fueron espectaculares. También encontré, coincidiendo que era la maratón, había mucha gente de fuera, había muchas asociaciones, mm, había también otros jóvenes españoles de distintos grupos políticos que habían ido ahí a hacer una convivencia. Pudimos, no sé, mucha gente interesante, pudimos visitar, fue una semana frenética, visitamos un montón de proyectos, asociaciones, de todo, y al final, sobre todo, yo creo que fue, ahora si me preguntan, el pueblo más hospitalario, para mí, en mi experiencia, es el saharaui. O sea, el calor con el que éramos recibidos en cualquier lado, y ya te digo, y la hospitalidad de la gente ahí, em, no sé, me impactó mucho. mm, Y al final un poco no sé, simplemente, tampoco sabría decirte exactamente por qué, pero me volví de ahí diciendo, wow, qué viaje. Me costó varios días asimilarlo y procesarlo. Decir, bueno, definitivamente tengo que volver ahí y definitivamente tengo que hacer el mejor vídeo que pueda sobre la situación de esta gente y de esta tierra. Y, y nada, y siempre en la medida que yo puedo, pues intento echar una mano mm. a esa situación. Pudo ser un antes y un después, lo que hablábamos antes igual de lo monumental, pero igual en lo social, pudo ser un antes y un después para ti ese viaje. Ya no solo a nivel personal, sino a nivel de contenido, de decir, voy a orientar el contenido de vez en cuando eh, a denunciar causas sociales o situaciones, realidades paralelas e injustas que no conocemos.
Puede ser porque sí que creo que fue el primer vídeo más político. Mm. Em, yo Yo, creo que yo, sí, fue un vídeo muy diferente yo a creo que no lo... es político, ¿eh? Yo creo que es humano, realmente. O sea, Sí, porque sí, esto viene influido por la política, pero es un vídeo humanitario, realmente. Lo que reivindica son derechos para personas que sí, lo están pasando mal, ¿no? sí, es cierto. Es cierto, también es la primera vez que, no sé, al final estaba muy posicionado durante casi todo el vídeo y sobre todo al final del vídeo. Y cosa que igual hasta entonces no había hecho en ningún otro vídeo, porque siempre intento simplemente explicar las cosas de forma bastante neutral. Mm, Y, y sí, donde también yo creo que hubo más mm, trabajo en hacer algo bueno, casi lo podría llamar un reportaje tal vez, con, bueno, mucha información histórica, política, de toda la situación de ahí. Creo que sí fue un vídeo muy diferente a lo que estaba acostumbrada la gente en mi canal. Y, y sí que pensé, hostia, esto está guay. O sea, me gustaría incorporar un poco de esto más en, en el futuro en mi canal. De vez en cuando meterme un poco más a fondo en ciertas temáticas, en ciertas problemáticas sociales o injusticias que mm. merezcan la pena. Un poco y quizás el contenido que hace Lethal, ¿no? Mostrando así, pues, realidades complicadas, guerras, conflictos abiertos, conflictos cerrados en falso, como este, Sí, ¿no? Y luego volviste, pero de otra manera, ¿no? sí. Volví. em, Taleb, me hice amigo de Taleb, de Taleb Ali Salem, no sé si te sonará, es un activista saharaui con mucho peso, una voz bastante grande en redes sociales. Y me ayudó, apareció en el vídeo que hicimos sobre el Sahara también. Yo me leí su libro, me sirvió bastante, me leí su libro mientras estaba en los campamentos. Bueno, él siempre me decía, tienes que intentar tienes que ir al Sáhara Occidental, tienes que ir al Sáhara ocupado y a ver qué pasa. Seguramente te van a echar, pero tienes que ir ahí, intentarlo. Y, y bueno, al final me gustaba la idea porque yo había pasado por ahí, pero solo había estado en Dakhla un día y no había prácticamente, no había visto nada, no había hecho nada. Y después, esto estamos el año pasado, 2025, abren una nueva ruta aérea de Ryanair directa de Madrid a Dakhla 2 veces a la semana. También una ruta muy polémica porque con muchas protestas por parte de los saharauis y defensores de la causa saharaui por permitir que se abra esa ruta a un territorio pues ocupado. También hay quien especula con que haya intereses o que incluso un trato entre o financiación de Marruecos a Ryanair por abrir esa ruta que realmente tal vez decían, se especulaba con que podía no ser muy rentable porque no se llenaban los vuelos, era y precios irrisorios. Bueno, en fin, y un poco bueno, que podría ser también una jugada de Marruecos para una jugada más en su, digamos, expansión o misión de apropiarse poco a poco del Sáhara. Bueno, en fin, empezó ese vuelo y empezaron a salir noticias de políticos, diplomáticos, periodistas deportados uno detrás de otro cuando intentaban ir a Dakhla. Porque bueno, al final esa facilidad del vuelo, pues yo animo también a bastante gente a intentar viajar. Y ahí, pues se nos ocurrió a mí y a un compañero, se llama Asier Mm. Aldea, un periodista navarro que había conocido en los campamentos el año pasado. Él estuvo 6 meses colaborando ahí con una asociación
escribiendo artículos y haciendo reportajes y, en fin, varias cosas. Lo conocí ahí y él se animó a acompañarme. Dijimos, venga, va, vamos a intentar ir ahí a ver qué pasa. Y vamos ahí como poco moneda al aire. Si no nos dejan ni entrar y nos deportan, pues bueno, yo también tengo un videazo, un clickbaitazo de deportado, no me dejan entrar en Marruecos, me impide entrar en tal, no sé, y contar la historia. Y vídeo que solo por el morbo vería mucha gente. Si nos dejan entrar, pues maravilloso. Pasaremos unos días ahí en el Sáhara, lo conoceremos un poco bien, trataremos de hablar con saharauis, de los cada vez menos que van quedando ahí, que nos cuenten un poco su situación y nada, y fuimos para allí. Y pudimos, sorprendentemente, pudimos entrar, no nos preguntaron, no hubo ninguna sospecha ni pregunta rara en inmigración, en el control de pasaportes, y pasamos toda la tarde paseando por Dakhla sin ningún problema, sin nada sospechoso. Hasta que por la noche, justo antes de ir a cenar, estamos en un cajero sacando dinero y nos paran unos policías que nos piden la documentación y que qué hacíamos y a dónde íbamos. Y dijimos, "Bueno, esto es un poco raro, pero bueno, al final simplemente miraron el pasaporte, dijeron, ¿y qué hacéis? ¿Dónde os quedáis? No, vamos a la Yuna, a ver, ¿podemos ver el autobús? Le enseñamos el billete del autobús, le hacen una foto, también a los pasaportes. Dijeron, nada, no os preocupéis, esto es simplemente el control rutinario, está todo bien, que paséis buena noche. Dijimos, bueno, sin más, puede perfectamente haber sido un control rutinario. Lo que sí está claro es que, bueno, de alguna u otra forma fichados estamos. Y cogimos ese autobús por la noche, íbamos a Layún, porque en Layún habíamos quedado a través de Taleb, con una activista saharaui que vivía no en Layún, ella era de Bojador, pero nosotros no nos iban a dejar entrar en Bojador y dijo que ella viajaría a Layún y nos encontraríamos con ella allí. Y teníamos planes interesantes, queríamos Mm. bueno, hablar con ella, pero ver un poco Layún. Con otro conocido suyo, pues íbamos a coger un coche, un 4x4, irnos al desierto, tratar incluso de acercarnos a ver de lejos las cintas transportadoras de fosfato, que al final es muy simbólico, es muy Mm. importante ahí. Y nada, iba a ser bastante interesante. Y el problema fue que al llegar a la Yuna la mañana siguiente, no nos dejaron bajar del autobús. Simplemente nos dijeron, pues yo estaba bajando justo, me bajo, después veo que Asier tarda en salir, de un momento llega el conductor y me dice, sube, sube un momento, que no me acuerdo qué es lo que dijo. Y dices, sí, no, pues le digo, no, es que nos bajamos aquí, si no pasa nada, sube un momento y ahora bajáis. Y ahí dentro del autobús suben tres policías de paisano que ya nos dicen, bueno, simplemente no vais a bajar aquí en la Yun, no tenéis permitido bajar aquí en la Yun. Les decimos, ¿por qué? No, simplemente porque las autoridades de la ciudad han determinado que sois personas no deseadas aquí en la ciudad, y no podéis bajar aquí. Ahí ya sabíamos de qué iba todo, pero seguimos intentando hacer un poco los locos. No, pero ¿qué pasa? Venimos aquí de turistas, ¿cuál es el problema? Y dicen, no, sabemos que no venís aquí de turistas, sabemos que venís con vuestra propia agenda, con vuestra propia agenda. Y las autoridades de la ciudad han determinado que no podéis poner un pie en esta ciudad y vais a continuar hasta Gadir. Esperad un momento que os emitimos los billetes para Gadir y nada, y continuáis hasta Gadir. No podéis, no podéis pisar aquí el Sáhara. Y bueno, nada, de ahí no nos quedó otra, seguimos hasta Gadir y ya, bueno, todo el viaje nosotros ahí pensando distintas posibilidades, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué pasará en Agadir? Em, Nos estarán esperando en la estación de autobuses y nos llevarán al aeropuerto y nos mandarán de vuelta a España. O en Agadir vamos a llegar y como si nada, que vamos a poder movernos libremente. Mil posibilidades. En todo Marruecos y sobre todo en el Sáhara Occidental hay muchos checkpoints, muchos controles de carretera cada varias horas.
Y ya nos dimos cuenta que en alguno de ellos Mm. nos estaban siguiendo. O sea, que había gente pendiente de nosotros. Dijimos, hostia, esto es. ¿Contemplasteis en Sí. algún momento que os pudiesen detener? Em, o sea, sí se nos pasó por la cabeza, pero no nos preocupaba en exceso. Mm. Porque, bueno, no sé, al final también la suerte de tener un pasaporte español, hostia, si nos detienen es un marrón grande en el que se meten. Y Sí. también la experiencia de todo el resto de personas que habían deportado era simplemente no te dejan bajar, te meten en un avión de vuelta, o había habido otra gente de público que había estado en Dajla, había estado un par de días por ahí, y llega un momento, y están tomando té en casa de una familia saharaui, y llega un momento que cogen, los detienen, pero momentáneamente los llevan al aeropuerto y los embarcan en un vuelo de vuelta a, a España. Entonces esa estaba siendo un poco Mm. la, la costumbre, simplemente echarte. Entonces, no sé. Sí que yo había conocido en los campamentos a otro activista catalán que hacía un par de años había salido en las noticias y todo porque sí que los habían detenido al intentar entrar por tierra en el Sáhara Occidental, se los habían llevado a mitad del desierto, les habían pegado una paliza, los habían dejado allí a su suerte y dijeron, buena suerte, a ver quién nos encuentra aquí. Al final, ellos ya se creían muertos ahí. Después de varias horas, volvieron, los recogieron y al aeropuerto y de vuelta a España. Entonces, em, sí que se te pasa por la cabeza, pero realmente no nos preocupaba en exceso. Simplemente era el saber, bueno, ¿y en Agadir qué? ¿En Agadir Mm. qué? ¿Nos van a llevar al aeropuerto y mandarnos de vuelta? ¿O en Agadir somos libres de hacer turismo? ¿Qué va a pasar? Y, y bueno, pues llegamos a Agadir. Ya estábamos convencidos de que nos iban a estar esperando en Agadir por eso, porque habíamos visto que obviamente estaban pendientes de nosotros y nos seguían durante el viaje hasta Agadir. Pero, y en Agadir de nuevo bajamos, todo muy normal, no hay nadie esperándonos a la bajada del autobús, pero recogemos las maletas y de repente vemos que hay gente, obviamente, viéndonos, pendientes de nosotros, se acercan como muy descaradamente hacia nosotros, sacan el móvil, nos hacen fotos, pero dijimos, ya está, estamos ahora detenidos, hasta aquí hemos llegado. Pero no, eso, se hace muy descaradamente, hablando Ujú. por teléfono, haciéndonos fotos, pero se mantienen tipo a 10 metros o algo así. Vamos a buscar, y decimos, ¿qué coño hacemos? Bueno, vamos a actuar normal, vamos a un hotel, como que nos quedamos aquí en Agadir, vamos a buscar un taxi, nos siguen. Nos montamos en un taxi. Ellos se montan en un coche que tenían allí aparcado en la estación de autobuses. Salimos de la estación y el coche empieza a moverse también. ¡Wow! Nos están siguiendo. Era surrealista, porque ahí, bueno, no sabes cómo se va a desenvolver esa situación. En plan, Un poco de película, ¿no? sí, sí, muy, muy de película, porque, pero ahora me sigues, pero vale, ¿para qué? O sea, tipo, si quieres detener, ¿por qué no me detienes ahí? O sea, estabas delante. Ya, pero Y supongo que lo que estaban haciendo era presionaros precisamente para que sí, fueseis vosotros, ¿no? al final, conforme fue pasando el tiempo, ya nos dimos cuenta de que eso, efectivamente, la intención era hacernos sentir muy incómodos, y como tú dices, presionarnos para que nosotros decidiéramos, venga, va, esto no mola, vamos al aeropuerto y nos volvemos a España. Y ellos quedarse, no tener que ensuciarse las manos teniendo que firmar una deportación y toda esa movida que luego nosotros podríamos aprovechar para hacer publicidad o campaña pues contra ellos o contra sus tratos. Em, bueno, pero los perdimos en el tráfico, dejaron de seguirnos, llegamos al hotel, como si nada, de repente ya no vemos a nadie siguiéndonos y dijimos, qué raro. Hicimos tarde, noche normal, nos quedamos en el hotel pensando a ver qué posibilidades tenemos, qué hacemos ahora. Estábamos hablando todo el rato con Taleb y con esta chica de saharaui que queríamos ver en la Yun, explicándole toda la situación.
Y, y bueno, al final lo que decidimos, es que ya no me acuerdo exactamente el detalle porque eran un montón de Mm, cosas y un montón de pensamientos, pero al final decidimos, la mañana siguiente tampoco vimos nada raro, la mañana siguiente era como que nada hubiera pasado. Fuimos a desayunar, no vimos a nadie, dijimos vamos a cambiarnos de hotel, nos cambiamos de hotel, no vimos a nadie y al final decidimos, bueno, decidimos que ya que estábamos en Agadir, Taleb nos puso en contacto con unos estudiantes saharauis de la Universidad de Agadir. Y decimos, bueno, vamos a aprovechar para hacer algo aquí. Si tenemos esta posibilidad, pues bueno, pues conseguimos unos testimonios de saharauis y un poco cómo es la vida de saharauis en Marruecos, en Agadir. Y, y luego decimos, y luego, si nadie nos sigue, nadie nos lo impide, cogemos un vuelo y volvemos a intentar llegar a Dakhla, con nuestra excusa de el jueves o el sábado, creo, perdón. El sábado tenemos nuestro vuelo de vuelta a España, desde Dakhla. ¿Que por qué voy a comprar otro? Tengo mi vuelo desde... Yo he venido aquí a pasar unos días a Marruecos, volé a Dakhla y tengo mi vuelta a España desde Dakhla. Entonces voy a volar a Dakhla para coger mi vuelo de vuelta a España el sábado, de aquí a 2 días. Por la noche fuimos a quedar con estos estudiantes y ahí sí que, tipo, a los 2 minutos de salir del nuevo hotel, empezamos, vemos un coche detrás nuestra que sospechamos nos está siguiendo. Primero es un casi un pensamiento de estos de, que dices, ¿cómo? O sea, ¿qué estás delirando ya? Pero después empezamos a estar pendientes y nos sigue, y nos sigue, y nos sigue, toma las mismas salidas de las rotondas, las mismas curvas, todo que nosotros. Nos bajamos del taxi y se para unos metros más atrás. Empezamos a andar y lo vemos que pasa todo el rato cerca de nosotros. Dijimos, vale, va, vamos a asegurarnos 100%. Em, Cogíamos una calle, nos paramos, nos escondíamos detrás de un bloque, lo veíamos el coche pasar, andábamos para otro lado. Después de un rato lo veíamos aparecer de nuevo. Dijimos, definitivamente nos están siguiendo. Se lo dijimos se lo dijimos a los estudiantes y nos preguntaron, ¿os habéis asegurado de que os están siguiendo? Sí, sí, muy descarado. Dijeron, pero bueno, vale, simplemente, porque ya al final teníamos un poco por ello. Digo, vamos a pararnos en un sitio a tener una reunión con vosotros cuando nos están siguiendo. Y al final, ¿cómo fue? Al final nos dimos cuenta cuando nos paramos en otra cafetería cercana, solo ujú. Asier y yo, a tomar algo, vimos que el coche se paraba en la acera de enfrente pero que no hacía nada. Entonces fuimos a la otra cafetería, al final decidimos simplemente hacerlo, encontrarnos con estos chicos saharauis, que eran tres, nos sentamos con ellos, que están en una mesa del patio así un poco recogida, vimos que el coche se paró enfrente, pero ya está, pero ahí se quedó. Eh, no bajó nadie y incluso después de un rato mirando vimos que no estaba tampoco. Digo, bueno, pues vale, pues realmente el problema, que un poco viene a ser lo que tú decías, al final tampoco les importaba que quedáramos con saharauis, solo era incomodarnos a nosotros. Mm. Estuvimos ahí una hora y pico hablando con ellos tranquilamente, en cuanto nos levantamos de la mesa, volvemos a ver el coche y no, estamos dando una, dijimos, antes de ir al aeropuerto y de coger un taxi, vamos a dar una vuelta por aquí, por el barrio, para ver que no nos están siguiendo. Y volvemos a comprobar que un coche distinto esta vez nos está siguiendo. Nos dijimos, bueno, va, vamos al aeropuerto. Nos montamos en el de este al aeropuerto, en el taxi, y vemos que el coche nos empieza a seguir de nuevo. En cuanto cogimos la carretera, en algún momento, cuando cogemos ya estaba claro que cogíamos el camino al aeropuerto, lo perdimos de vista. Llegamos al aeropuerto, miramos para atrás, no estaba ese coche. Dijimos, bueno, pues se habrán asegurado que íbamos al aeropuerto y ya está, hasta ahí estaba su trabajo hecho. Y cogimos el vuelo había una escala en Casablanca, cogimos el vuelo a Casablanca, ningún problema. Llegamos a Casablanca, pasamos la noche ahí en la terminal de Casablanca porque el vuelo a Dakhla salía la mañana siguiente, ningún problema. Ya por la mañana estábamos haciendo tiempo y cuando llega la hora de embarcar, estábamos en una cafetería, así un poco escondidos, tomando un café haciendo tiempo y viene alguien y nos pide los pasaportes.
Tenemos que hacer una comprobación, necesitamos vuestros pasaportes un momento. Y desaparecen. Y empieza a pasar el tiempo, el vuelo empieza a embarcar, no sé qué, no sé cuánto. Y ya sabíamos de qué iba todo. Pero bueno, vuelve después de un rato y dice, bueno, eso, no podéis embarcar en este vuelo porque no se os es permitido volar a Dakhla. Y lo mismo, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Si tenemos un vuelo que coger tenemos un vuelo desde Dakhla de vuelta a Madrid en unos días, ¿por qué no podemos embarcar? No, simplemente no podéis coger ese vuelo. ¿Pero por qué? ¿Es por alguna razón? No, no, simplemente no podéis coger ese vuelo. Y ahí empezó toda nuestra odisea en el aeropuerto de Casablanca, que duró todo ese día en el que nos retuvieron los pasaportes, se quedaron con nuestros pasaportes y empiezan a decirnos, ¿queréis vuestros pasaportes de vuelta? Pues compraros un vuelo, enseñarnos un vuelo de vuelta a España. Comprad un vuelo de vuelta a España y os damos vuestros pasaportes. Y a todo esto estamos en la zona habíamos pasado la zona de llegadas, estábamos como entre la zona de llegadas y la zona de salidas. No podías ni ir para adelante porque más adelante te piden una tarjeta de embarque, ni para atrás porque era la zona de llegada. Estamos en una salita, no había ni una, había unos baños, pero no había tampoco una máquina expendedora de agua, ni de snacks, ni nada. Era, era desagradable. Una Y ahí, extorsión en toda regla, ¿no? Estaban sí, sí, extorsionando y para que fueseis de cada allí. hora y pico aparecía algún funcionario distinto diciendo, ¿tenéis los vuelos ya? Pero ¿por qué no compráis unos vuelos? Si simplemente comprar unos vuelos y os devolvemos los pasaportes. Dijimos, no, pero es que no tenemos dinero para comprar el vuelo a España. Déjanos entonces ir a Dazla y yo tengo un vuelo, si me voy a ir de vuelta a España el sábado. Y decimos, no, eso no es posible. Y podemos salir a la ciudad. O sea, yo no quiero comprarme un vuelo ahora de vuelta a España. Déjame, salgo a Casablanca, me pillo un bus a Tánger y desde Tánger cruzo a España en ferry. No, no podéis salir, no podéis pisar ahora el territorio marroquí. Tenéis que salir con un vuelo hacia España. Y nosotros decimos, no, pero pues, no nos lo podemos permitir, no tenemos dinero para eso. Em, y decimos, pues entonces, bueno, el pasaporte, no vais a volar a Dakhla, no podéis salir a la ciudad, tenéis que coger un vuelo a España. Y entonces tendréis vuestros pasaportes. Y ellos iban perdiendo la paciencia un poco. Nos decían también, bueno, si queréis, en algún momento ya nos llegan a decir, em, si no os lo podéis comprar vosotros, pues al final lo tendrá que hacer la compañía con una carta formal de deportación, pero eso puede ser de aquí a 5 días. ¿Qué Al queréis? final ¿Estar aquí en el aeropuerto 4 o 5 días? os presionaban ellos y vosotros le estabais presionando a ellos a la vez al no moveros de allí, porque querían Claro, sacaros de allí. claro, claro. También nosotros pensamos, vale, va, no les interesamos ahí durante mucho rato. Si no nos vamos hoy, igual nos tienen hasta mañana. Si no nos vamos mañana, a lo mucho al día siguiente o al otro nos van a Mm. echar, nos van a comprar un vuelo de vuelta a España. Pero después de esto, al final también, yo qué sé, un poco sí que nos tocó. Es verdad, empezó a salir algún artículo en medios regionales conocidos de Asier, Navarra, y después creo que salió algo también en algún, bueno, medios pequeños regionales sobre todo. Y, pero ahí la madre de Asier se preocupó bastante Mm. porque ya no era consciente de todo lo que estábamos metidos. Y yo qué sé, también mis padres me estaban diciendo, oye, pero tampoco intentes así por la cara hacerte el chulo aquí con estos, no intentes ser más chulo que ellos, al fin y al cabo, Mm. si te toca volver antes, pues ya está. Y al final, yo en realidad sí que tenía ganas no me importaba quedarme 1 o 2 días más Mm. ahí, que habría sido incómodo, pero bueno, al menos no dar mi brazo, que al final tuvieran que torcer ellos el brazo, Mm. pero al final dijimos, en realidad, ¿qué ganamos? O sea, sí, nos iríamos con una carta de deportación oficial de haber sido deportados eh, y nada, pues nos tocaría pasar, yo qué sé, un par de días de mierda en el aeropuerto y ya está. Si nos vamos hoy, pues bueno, seguimos siendo deportados. No tenemos un papel firmado de Mm. deportación, pero nos han obligado a marcharnos. Y al final, bueno, al final sí que vimos que había
esa tarde un vuelo que no era caro y al final acabamos pasando por, nos tocó pasar por el aro, comprar el Mm. vuelo y largarnos de allí. Y después la historia es que aún así les decimos, vale, ya tenemos un vuelo, mirad, aquí está. ¿Dónde están los pasaportes? Todavía no nos lo dieron. Y dije, vale, va, pues nos acompañáis y en la puerta de embarque os lo damos. No recibimos nuestro pasaporte de vuelta hasta que estábamos entrando al avión. O sea, el, embarcamos de hecho los primeros, nos hicieron pasar los primeros, nos saltamos toda la cola de embarque, Mm. pasamos los primeros, nos acompañó ahí un diplomático marroquí hasta la puerta del avión, le dijo algo a las azafatas de nosotros dos, entramos al avión y ahí nos dio los pasaportes. Apareció incluso el cónsul de España en Casablanca ahí para preguntarnos qué había pasado, porque les habían llegado algunas noticias, que les contáramos toda la historia. El señor habló con este diplomático marroquí, que diciendo, por favor, bueno, va, vale, ya está, ya se van de vuelta a España, dales los pasaportes, por favor. Y dice, sí, sí, ahora se los doy, ahora se los doy. Pasó de él, se rió de él en la cara y le dio los pasaportes cuando nos dio la gana. Mm. Um, y bueno, al final, bueno, acabamos volviendo esa noche a España, pero ese fue toda la odisea del aeropuerto de Casablanca. Que no es poca, que no es poca. Claro, al final no fuisteis deportados oficialmente. Eh, ¿Podrías volver a Marruecos? Yo se lo pregunté, me dio por preguntárselo a este diplomático, era un señor de traje, que era el que había estado más pendiente de nosotros durante todo el día. Mm. Había aparecido la primera vez que lo habíamos visto muy amable, sonriente, se había ido volviendo más borde conforme fue pasando el día. Y le pregunté, oye, pero podemos volver a... Le pregunté, ¿podré volver a Dakhla o a Layún? Y me dijo, no. Me dijo, Ya. no, al Sáhara no vas a poder volver. Y a Marruecos, y recuerdo me dijo, puede ser. Y ahí se quedó. Entonces lo tengo todavía pendiente de comprobar. Yo creo que al Marruecos, sí. Mm. Mm. Sáhara sí que creo que lo tendré bastante complicado. Claro, y vas a estar muy vigilado, además. Eh, Ahora, con la perspectiva del tiempo, eh, ¿crees que estabais vigilados desde el primer día? ¿Desde cuando pisasteis Marruecos en el minuto cero estabais vigilados? ¿O que algo hizo saltar las alarmas en algún momento? Yo creo que pudo ser. Es curioso porque en el momento que nos estábamos esperando en la estación de autobuses de Layún, estábamos esperando a que nos emitieran los billetes para continuar hasta Agadir. Mm. En uno de estos minutos muertos, uno de los policías de Paisano le pregunta a Asier, tú has estado en Tinduf, ¿verdad? Pues claro, ahí dice, ¿qué respondes? Y dice, sí, sí, estuve en Tinduf el año pasado. Pero se lo preguntó a él. Mm. A mí no me lo preguntó. Y creo que tuvo un par de frases en la interacción, pero no era relevante. Y después, Carlos, pusimos a pensar, eh, yo había ocultado, los dos habíamos ocultado todo lo que habíamos podido de nuestro trabajo relacionado con el Sáhara Occidental. Todos mis vídeos de YouTube están ocultos y mis publicaciones de Instagram también. Y Asier había hecho lo mismo en su Instagram. Pero es verdad que él tiene artículos firmados por él para otros medios sobre los que él no tiene control sobre el Sáhara. Y tal vez eso es lo que buscando nuestros nombres en Internet había podido saltar primero. Es verdad que sé, mi trabajo, los vídeos que yo he hecho habrán tenido bastante más alcance que el de él, pero sí que fue curioso que le preguntaron directamente a él, tú has estado en Tinduf, ¿verdad? Y a mí no me preguntaron eso. Y yo creo que esa primera tarde en Dakhla, la tarde de antes, Mm. paseando por la avenida principal, habíamos visto, había una familia de saharauis en el suelo, sobre unas mantas, con imágenes de un familiar suyo desaparecido
hacía Que ya un par de lo años. filmasteis, además, lo pusiste en el propio reportaje. Sí, Mm. sí, sí. Estuvimos hablando con ellos. Tenían un altavoz incluso que iba pregonando que exigían respuestas por parte de las autoridades, que era lo que había pasado con él, que había desaparecido de repente y aparecido muerto unos días después y no sabían qué es lo que había pasado. Llevaban años sin respuesta y se ponían 2 veces a la semana ahí. Y estuvimos un rato hablando con ellos y claro, una avenida principal, mucha gente pasando para arriba, para abajo. Nadie en ese momento nos dijo nada, pero igual sí que eh, ese momento, estar un rato con ellos, grabándoles, entrevistándolos un poco, pudo, si alguien lo vio, levantó alguna sospecha. Un rato más tarde, cuando ya se hizo de noche, vino lo de que estábamos sacando dinero en el cajero y nos piden la documentación y un poco qué hacemos ahí y a dónde vamos, y le echan las fotos a los pasaportes y todo. Y igual de ahí, pues investigando un poco más nuestros nombres, se encuentran con trabajo de Asier o quién sabe, o a lo mejor de los dos, relacionado con el tema del Sáhara. Entonces habrán dicho, uy, vale, no, estos no están aquí por turismo, estos vienen aquí a hacer algo relacionado con el Sáhara. Ujú. Y al día siguiente en la Yun dicen, no, aquí no bajáis vosotros. Situaciones complicadas, ¿eh? Puede ser las situaciones más complicadas que has vivido desde que viajas. Sí, sí, posiblemente sí. Es que Con te sigan, autoridades, seguro. que estén pendientes de tus movimientos, incluso pues la desconfianza de lo que dices tú, y no me encontraré mañana con una paliza. Eh, Sí, o una detención, porque bueno, dentro de lo que cabe una detención, lo que dices tú, al final con tanta exposición como tienes tú, es difícil que se manche las manos en eso. Pero bueno, es África, no es sí. Europa. Funcionan con otras normas, ¿no? Con otras formas de actuar que quizás aquí en Europa pues vemos un poco más extremas. Pero bueno, eso también es la Claro, y perspectiva. son las autoridades, ¿sabes? Y a la autoridad le gusta saber que tiene el control y el poder. Y si intentas ver hasta dónde es capaz de llegar, Mm. pues igual ya no les importa tanto pasar, ¿sabes? Para chulo tú, chulo yo. ¿Te quieres Mm. poner tú chulo? Pues ahora te vas a enterar, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué conclusiones sacas de ese viaje, del tema del Sáhara, sobre todo en relación al gobierno de Marruecos? Eh, ¿Volverías a intentar ponerlo denunciar, digamos, la situación? ¿O crees que quizás es mejor no meterse con esos temas otra vez, quiero decir? Em, yo sí volvería, o sea, yo no creo que vaya. No voy a apartar de ese tema. A los campamentos voy a volver seguro. Pero bueno, eso dentro de cabe es sencillo, pero o sea, ahí Mm. no hay realmente ningún peligro. Eh, pero sí, más que nada también por las grandes experiencias que he tenido las 2 veces que he estado ahí, voy a ir volviendo. Entonces, de alguna u otra forma, seguiré tocando el tema. E intentar pisar otra vez el Sáhara Occidental, no lo descarto. No lo descarto. Sí que dejaría que pase un poco el tiempo, pero no lo descarto. Y habría que pensarlo mejor un poco cómo hacerlo. Em, pero sí, bueno, al final, ¿qué decir? Pues es muy impredecible. Realmente no sabes en qué situación te puedes encontrar con las autoridades de Marruecos. Sí que lo que está claro es que a la mínima que tengan indicios de que vas a tocar algo relacionado con el Sáhara Occidental, te van a poner muchas trabas o directamente te van a impedir eh, poner un pie ahí, como le ha Mm. pasado bueno, esto incluso a gente que no está metida directamente en el tema, han tenido problemas. Simplemente andar grabando por la calle en Dakhla o en Layún puede ser complejo y hay que andarse con cuidado. Mm. O sea,
el periodismo, actividad periodística de cualquier forma, es muy peliaguda allí. Está muy limitada y muy vigilada. Yo creo que es peleaguda en cualquier lugar, fíjate, porque aquí estamos acostumbrados en España a un periodismo a veces de subvención o de grupos financieros que realmente no obedecen a los intereses reales del periodismo, que es exponer los abusos del poder, principalmente. Y yo creo que cuando expones los abusos del poder en cualquier sitio te encuentras con este tipo de actuaciones, Sí, de cerrazón, de presión, de represión. Se puede reprimir de muchas maneras, no hace falta reprimir con violencia física, quiero decir. Pero, bueno, está de más demostrado que los periodistas de investigación pues sufren represalias, sufren amenazas en cualquier lugar, y aquí en España mismamente, con tramas sí, políticas. Entonces, qué bonito que alguien que no se dedica realmente al periodismo de investigación haya hecho este reportaje, más aún con la repercusión que tienes tú, Rama, porque pones de manifiesto, sin ser periodista, lo que realmente es el periodismo, que es exponer sí, realidades de forma objetiva, la forma más objetiva posible, realidades complicadas y que hay que denunciar. Entonces, yo quería darte la enhorabuena porque son unos reportajes que a mí me han encantado. Me parece que este YouTube de hoy en día está creciendo a nivel intelectual y cultural gracias a reportajes de este estilo.